Llévame contigo. Yo prometo, no te vas a arrepentir, imploraba una niña sin hogar para mí en la plaza. Yo la miré y, sonriendo, susurré: te llevo conmigo con una condición. ¿Puedes fingir ser mi nieta en la cena con la nueva esposa de mi hijo? Ella aceptó muy feliz. Pero en medio de la celebración, nadie esperaba lo que aquella pequeña niña haría. Pero antes de contarles cómo llegamos a ese momento, debo regresar unas horas atrás, cuando yo todavía caminaba sola por esa plaza, cargando un peso que nadie más podía ver. La plaza estaba casi vacía aquella tarde de jueves. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios viejos del centro, pintando el cielo de naranja y gris. Yo caminaba despacio, muy despacio, arrastrando los pies sobre las baldosas irregulares. Cada paso me costaba más que el anterior. No era solo el cansancio en las piernas. Era algo más profundo, algo que venía desde adentro, desde un lugar que ya no tenía nombre. Tengo 68 años y me siento como si tuviera 100. Las bolsas del supermercado pesaban en mis manos. Apenas había comprado lo esencial: pan, leche, algunas frutas, una lata de atún. Comida para una persona. Siempre para una persona. Hace 2 años que como sola. Hace 2 años que mi esposo Eduardo murió y me dejó en esta casa grande, en esta vida grande, que de repente se volvió demasiado pequeña para todo lo que siento. Me detuve frente a una banca de hierro, esa misma donde Eduardo y yo solíamos sentarnos los domingos. Necesitaba descansar. Mis manos temblaban. Últimamente temblaban mucho. El doctor dice que es la presión, el estrés, la edad. Siempre la edad. Como si la edad fuera la respuesta a todo lo que se rompe en una persona. Dejé las bolsas en el suelo y me senté. Respiré hondo. El aire fresco me hizo bien, pero no fue suficiente para calmar lo que sentía en el pecho. Esa opresión. Esa angustia que no me dejaba dormir por las noches. Saqué de mi bolso los papeles que había estado llevando conmigo toda la semana. Los mismos papeles que me habían quitado la paz. Los mismos papeles que me hacían sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio, sin saber si alguien me empujaría o si yo misma terminaría saltando. Eran documentos legales. Procuraciones. Autorizaciones. Palabras largas y complicadas que mi hijo Daniel me había pedido que firmara. Es por tu bien, mamá, me había dicho por teléfono 3 días atrás. Valeria y yo queremos asegurarnos de que estés protegida. Ya no eres joven. ¿Qué pasaría si te enfermas y no puedes tomar decisiones? Necesitamos poder ayudarte. Ayudarme. Esa palabra me sonaba cada vez más hueca. Daniel era mi único hijo. Lo crié sola durante años mientras Eduardo trabajaba de sol a sol para darnos una vida digna. Le di todo. Educación, valores, amor incondicional. Pero desde que se casó con Valeria hace 1 año, algo cambió. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Las conversaciones más frías. Y ahora esto. Esta cena que había organizado para mañana por la noche. Una cena familiar. La llamó. Pero yo sabía que no era solo eso. Era una oportunidad para presionarme. Para convencerme. Para hacerme firmar esos papeles que me quitarían el control sobre todo lo que Eduardo y yo construimos juntos durante 43 años de matrimonio. 3 propiedades. Una casa en el centro de la ciudad, un departamento que rentamos desde hace 15 años, y un terreno en las afueras que Eduardo compró pensando en nuestro retiro. Además, teníamos ahorros. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Eduardo siempre fue previsor. Siempre pensó en el futuro. Y ahora Daniel quería que yo le diera poder sobre todo eso. Decía que era solo una formalidad, que era para protegerme. Pero algo en su voz, algo en la manera en que Valeria me miraba la última vez que los vi, me decía que había más. Mucho más. Miré los papeles con los ojos cansados. Las letras pequeñas se movían frente a mí. Intenté leer las cláusulas otra vez, pero mi vista ya no era la misma. Me dolía la cabeza. Me dolía todo. Quizás Daniel tenía razón. Quizás yo ya no podía manejar estas cosas sola. Quizás era momento de confiar. De soltar. De dejar que alguien más tomara las decisiones por mí. Guardé los papeles de nuevo en mi bolso con un suspiro largo y profundo. Me sentía derrotada antes de que la batalla siquiera comenzara.
Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. Señora, ¿se siente bien? Me volteé. Era una niña. Una niña pequeña, flaca, con la ropa sucia y el cabello enredado. Tendría unos 9 o 10 años, no más. Sus ojos eran grandes y oscuros, demasiado serios para alguien de su edad. Me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación genuina. Estoy bien, respondí automáticamente, aunque no era cierto. La niña no se movió. Se quedó ahí parada, observándome con esa intensidad que solo los niños tienen. Como si pudiera ver a través de las mentiras que los adultos nos decimos a nosotros mismos. Vi que dejó caer esto, dijo, extendiéndome un pañuelo que yo ni siquiera sabía que había perdido. Lo tomé de su mano. Gracias, pequeña. De nada. Se quedó quieta, sin irse. Sus pies descalzos estaban sucios, llenos de tierra y pequeños rasguños. Su ropa era grande para ella, probablemente donada, y tenía manchas que ningún lavado podría quitar completamente. Busqué en mi bolso algunas monedas. Era lo que siempre hacía cuando veía niños en la calle. Les daba algo y seguía mi camino, aliviando mi conciencia por unos segundos. Toma, le dije, extendiéndole $5. Pero la niña no tomó el dinero. Me miró fijamente y negó con la cabeza. No quiero limosna, dijo con una firmeza que me sorprendió. Quiero ayudarla. Me quedé callada, con la mano todavía extendida, sin saber qué decir. Usted está preocupada por algo, continuó la niña, señalando mi bolso donde guardaba los papeles. La vi leyendo esos documentos. Parecía asustada. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta niña, esta extraña en la calle, ver lo que mi propio hijo parecía no querer ver? Son cosas de adultos, le dije, intentando sonar amable pero distante. No te preocupes por mí. Mi mamá siempre decía que las cosas de adultos son las que más necesitan que alguien preste atención, respondió ella, sentándose en la banca a mi lado sin pedir permiso. Porque los adultos son muy buenos para mentirse a sí mismos. Me quedé sin palabras. Esta niña hablaba como si tuviera 50 años de experiencia en lugar de 9. ¿Dónde está tu mamá?, pregunté, cambiando de tema. La niña bajó la mirada. Murió hace 4 meses. Neumonía. No pudimos pagar el hospital. Mi corazón se apretó. Lo siento mucho, pequeña. ¿Y tu papá? Nunca lo conocí. Se encogió de hombros como si estuviera acostumbrada a decir esas palabras. Vivo aquí, en la plaza. A veces la gente me da comida. A veces no. Pero siempre estoy observando. Y aprendí que cuando alguien tiene miedo de unos papeles, generalmente es porque alguien más quiere algo que no debería tener. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Porque tenía razón. Esta niña sin hogar, sin familia, sin nada, había visto en 5 minutos lo que yo llevaba semanas negándome a aceptar. Alguien quería algo que no debería tener. ¿Cómo te llamas?, le pregunté con la voz quebrada. Lorena, respondió ella, mirándome con esos ojos que parecían demasiado sabios. ¿Y usted? Celina. Nos quedamos en silencio por un momento. El sol ya casi había desaparecido y las luces de la plaza comenzaban a encenderse una por una. Yo debería estar volviendo a casa. Debería estar preparando la cena. Debería estar haciendo todas esas cosas que una mujer de 68 años hace en su rutina vacía. Pero algo me mantenía ahí sentada, junto a esta niña que acababa de conocer. Lorena, dije finalmente, ¿qué harías tú si alguien de tu familia quisiera quitarte algo muy importante? Ella pensó por un momento. Depende. Si es alguien que me quiere, hablaría con esa persona. Pero si es alguien que solo quiere mis cosas. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Entonces buscaría ayuda. Porque nadie debería pelear solo cuando está cansado. Y ahí fue cuando lo supe. Cuando supe que esta niña no había aparecido en mi vida por casualidad. Cuando supe que quizás, solo quizás, todavía había una manera de salir de esto con mi dignidad intacta. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea loca, improbable, casi ridícula. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Miré a Lorena y vi en ella algo que no había visto en mucho tiempo. Vi claridad. Vi verdad.
Vi a alguien que no tenía ningún motivo para mentirme o manipularme. Alguien que no quería mi dinero ni mis propiedades. Solo alguien que, por alguna razón que yo no entendía completamente, parecía querer ayudarme. Lorena, dije despacio, midiendo cada palabra. ¿Qué dirías si te ofreciera un trato? Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Qué tipo de trato? Respiré profundo antes de hablar. Sabía que lo que estaba a punto de proponer sonaba completamente descabellado. Una mujer de 68 años, viuda, con problemas de salud, a punto de pedirle a una niña sin hogar que la ayudara en algo que ni siquiera yo terminaba de entender completamente. Mañana por la noche tengo una cena, comencé, eligiendo las palabras con cuidado. Una cena con mi hijo Daniel y su esposa Valeria. Ellos quieren que firme unos documentos. Documentos que les darían control sobre mis propiedades, sobre mi dinero, sobre todo lo que tengo. Lorena asintió, escuchando con esa atención absoluta que solo los niños muy inteligentes tienen. «¿Y tú no quieres firmar?», dijo ella. No era una pregunta. Era una afirmación. «No sé si quiero o no», admití con honestidad. «Estoy confundida. Estoy cansada. Y cuando estoy con ellos, siento que no puedo pensar con claridad. Como si sus palabras llenaran toda la habitación y no me dejaran espacio para mis propios pensamientos». «Eso es porque están presionándola», dijo Lorena con una seguridad que me dejó helada. Mi mamá trabajaba limpiando casas de gente rica. Y siempre me contaba cómo algunos hijos trataban a sus padres cuando sabían que tenían dinero. Decía que la vejez hace que la gente sea más vulnerable, y que hay personas que usan eso como un arma. Cerré los ojos. Escuchar esas palabras de boca de una niña de 9 años debería haberme parecido extraño, pero en lugar de eso, me pareció la verdad más clara que había escuchado en semanas. «Entonces», continué, «aquí está mi propuesta. Te llevo conmigo a esa cena. Les digo que eres, no sé, una amiga especial, una niña a la que estoy ayudando. Y tú simplemente estás ahí, observando, escuchando. Y si ves algo raro, si escuchas algo que no suena bien, me lo dices». Lorena me miró fijamente, procesando la información. «Quiere que sea sus ojos y oídos extra». «Exactamente», dije, sintiendo que finalmente alguien me entendía. «Porque cuando estoy con ellos, me siento pequeña. Me siento tonta. Me hacen sentir que no entiendo nada, que estoy demasiado vieja para tomar mis propias decisiones. Pero tú ves las cosas de manera diferente. Tú no tienes miedo de decir la verdad». «¿Y qué gano yo?», preguntó Lorena, sin rodeos. No había malicia en su voz, solo pragmatismo puro. Me gustó eso. Me gustó que no pretendiera que esto era caridad o bondad. Era un intercambio. Un trato justo entre dos personas que se necesitaban mutuamente. «Te doy un baño caliente, ropa limpia, una buena cena antes y después del evento, y $50 en efectivo cuando termine todo», respondí. Los ojos de Lorena se iluminaron por un segundo, pero luego esa luz se apagó y volvió su expresión seria. «¿Solo eso?», preguntó. «¿No quiere que finja ser su nieta? ¿No quiere que actúe como si la quisiera mucho para hacerlos sentir culpables?». La pregunta me tomó por sorpresa. Esta niña era mucho más astuta de lo que había pensado inicialmente. «¿Tú crees que eso funcionaría?», pregunté, genuinamente curiosa. Lorena se encogió de hombros. «Depende de qué tan importantes sean los sentimientos para su hijo. Si le importa lo que usted siente, tal vez sí. Pero si solo le importa su dinero». Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Nos quedamos en silencio otra vez. La plaza estaba casi completamente vacía ahora. Solo quedábamos nosotras dos, sentadas en esa banca, dos extrañas separadas por casi 60 años de diferencia, pero unidas por una comprensión tácita de lo que significaba estar sola en el mundo. «Está bien», dije finalmente. «Hagamos esto. Te llevaré a mi casa ahora mismo. Te darás un baño, te daré ropa limpia, comerás algo decente. Y mañana por la noche, vienes conmigo a esa cena. Pero con una condición adicional». «¿Cuál?», preguntó Lorena, alerta. «Si en algún momento durante la cena ves que voy a firmar esos papeles, que estoy cediendo, que me están convenciendo, quiero que me hagas una pregunta». «Cualquier pregunta».
Algo que me haga detenerme y pensar. ¿Puedes hacer eso? Lorena asintió lentamente. Puedo hacer eso. Pero yo también tengo una condición. Dime. Después de la cena, sin importar lo que pase, me cuenta la verdad sobre esos papeles. Quiero saber qué dicen realmente. Porque si voy a ayudarla, necesito entender contra qué estamos luchando. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y miedo. Trato hecho. Lorena extendió su mano pequeña y sucia. Yo tomé esa mano y la estreché con firmeza. Un pacto sellado entre dos almas que el mundo había decidido ignorar. Me puse de pie, tomé mis bolsas del supermercado y le hice una seña a Lorena para que me siguiera. Ella se levantó de un salto, con una agilidad que yo ya no recordaba haber tenido nunca. Caminamos juntas hacia mi casa, que quedaba a solo 3 cuadras de la plaza. Lorena no dijo nada durante el camino, pero yo podía sentir su presencia a mi lado. No era una presencia exigente o invasiva. Era simplemente compañía, algo que no había tenido en mucho tiempo. Cuando llegamos a mi casa, Lorena se detuvo frente a la puerta y miró hacia arriba, observando la fachada de 2 pisos con ventanas grandes y una puerta de madera sólida. «Es bonita», dijo en voz baja. «Gracias», respondí, abriendo la puerta. «Bienvenida». Entramos y encendí las luces. La casa se iluminó revelando la sala amplia con muebles que Eduardo y yo habíamos comprado hace décadas. Todo estaba limpio pero vacío. Demasiado vacío para una casa tan grande. Lorena entró con cuidado, como si temiera romper algo. Sus pies descalzos dejaban pequeñas marcas de tierra en el piso de madera, pero no me importó. Ya lo limpiaría después. «El baño está arriba», le dije, señalando las escaleras. «Ven, te mostraré». Subimos juntas. Yo me aferré al pasamanos, sintiendo el peso de cada escalón. Lorena subió detrás de mí, en silencio, observando cada detalle de la casa con esos ojos que no perdían nada. Le mostré el baño de visitas. Era pequeño pero funcional, con una bañera de cerámica blanca y azulejos color crema. «Hay toallas limpias en el armario», le dije, abriendo la puerta del pequeño closet. «Usa todo el agua caliente que necesites. Y el jabón y el champú están aquí». Lorena asintió, todavía sin decir nada. Parecía abrumada, como si no pudiera creer que todo esto fuera real. «Mientras te bañas, voy a buscar algo de ropa que te pueda servir», continué. «Tengo algunas cosas que guardé de cuando Daniel era niño. Quizás algo te quede bien». «¿Por qué está haciendo todo esto?», preguntó Lorena de repente, con la voz pequeña. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarla. «Porque tú fuiste amable conmigo cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Y porque creo que ambas necesitamos un poco de ayuda en este momento». Lorena bajó la mirada. «Mi mamá decía que la bondad siempre regresa, que el universo lleva la cuenta». «Tu mamá era una mujer sabia», dije con suavidad. «Lo era», susurró Lorena. «La extraño todos los días». Salí del baño y cerré la puerta para darle privacidad. Escuché el agua comenzar a correr y me quedé parada en el pasillo por un momento, preguntándome qué demonios estaba haciendo. ¿Realmente acababa de traer a una niña desconocida a mi casa? ¿Realmente estaba planeando llevarla a una cena familiar para que me ayudara a enfrentar a mi propio hijo? Pero entonces recordé la manera en que Daniel había sonado por teléfono. La frialdad en su voz. La urgencia que no tenía sentido. Y supe que, por loca que pareciera esta idea, necesitaba hacerlo. Fui a mi habitación y busqué en el armario las cajas que había guardado con la ropa vieja de Daniel. Había camisetas, pantalones, algunos suéteres. Encontré un conjunto simple, un pantalón de mezclilla y una camiseta blanca que probablemente le quedarían un poco grandes a Lorena, pero servirían. También busqué un par de zapatos deportivos que Daniel nunca había usado. Eran de su época de adolescente, cuando insistía en que le comprara cosas de marca que luego nunca se ponía. Cuando volví al baño, toqué la puerta suavemente. «Lorena, te dejo la ropa aquí afuera». «Gracias», escuché su voz del otro lado. Bajé a la cocina y comencé a preparar algo de comer. No era mucho, solo unos sándwiches de jamón y queso, algo de fruta y un vaso grande de leche. Mientras preparaba todo, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no cocinaba para alguien más.
que hacía mucho tiempo que esta cocina no se sentía viva. 20 minutos después, Lorena bajó las escaleras. Casi no la reconocí. Su cabello, ahora limpio, caía en ondas oscuras sobre sus hombros. Su piel, libre de la mugre de la calle, revelaba una tez clara con algunas pecas en la nariz. La ropa le quedaba un poco grande, pero se veía como una niña normal. Como cualquier niña que pudiera estar jugando en un parque o yendo a la escuela. «Te ves muy bien», le dije con una sonrisa. Lorena se miró a sí misma y por primera vez, vi algo parecido a una sonrisa tímida en su rostro. «Me siento rara. Hace mucho que no me sentía limpia». «Ven, siéntate», le dije, señalando la mesa de la cocina. «Debes tener hambre». Lorena se sentó y miró la comida que había preparado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Lorena comió despacio al principio, como si no estuviera segura de que la comida fuera real. Pero después de los primeros bocados, el hambre se apoderó de ella y comenzó a comer más rápido. No de manera desesperada, sino con el hambre genuina de alguien que no había comido bien en mucho tiempo. Yo me senté frente a ella con una taza de té caliente entre mis manos, observándola. No hablamos durante varios minutos. Solo el sonido de ella masticando y el tic-tac del reloj de pared llenaban el silencio de la cocina. Cuando terminó, Lorena bebió el vaso completo de leche de un solo trago y se limpió la boca con el dorso de la mano. Luego me miró con esos ojos serios que parecían pertenecer a alguien mucho mayor. «Gracias», dijo simplemente. «De nada, pequeña». «¿Ahora me puede contar sobre esos papeles?», preguntó, yendo directo al punto. Suspiré. Había prometido ser honesta con ella, y aunque parte de mí quería protegerla de la fealdad de la situación, sabía que Lorena merecía saber la verdad. Especialmente si iba a ayudarme mañana. Me levanté y fui a buscar mi bolso a la sala. Saqué los documentos que me había dado Daniel y regresé a la cocina. Los extendí sobre la mesa, frente a Lorena. «Estos son poderes notariales amplios», expliqué, señalando las páginas llenas de texto legal. «Si los firmo, le doy a Daniel autoridad legal para tomar decisiones por mí. Sobre mi dinero, mis propiedades, mi salud, todo». Lorena miró los papeles con el ceño fruncido. «Pero usted no está enferma, ¿verdad?» «No está confundida ni nada de eso». «No», respondí firmemente. «Tengo presión alta y a veces me cuesta dormir, pero mi mente está perfectamente clara. Puedo tomar mis propias decisiones». «Entonces, ¿por qué quiere que firme esto?». Era la pregunta que yo me había estado haciendo durante días. La pregunta que me quitaba el sueño por las noches. Daniel dice que es por precaución. Que si algo me pasa, si me enfermo o tengo un accidente, él podrá manejar todo sin complicaciones legales. Dice que es para protegerme. «Pero usted no le cree», dijo Lorena. No era una pregunta. «No sé qué creer», admití, sintiendo el peso de la confusión en mi pecho. «Daniel es mi hijo. Lo amo. Quiero confiar en él. Pero desde que se casó con Valeria, todo ha cambiado. Me visita menos. Me llama solo cuando necesita algo. Y ahora esto. Esta urgencia por hacerme firmar estos papeles. No lo entiendo». Lorena tomó uno de los documentos y comenzó a leerlo. Pasaba los dedos por las líneas de texto, moviendo los labios levemente mientras intentaba descifrar las palabras complicadas. «Aquí dice que el poder es inmediato e irrevocable», dijo después de un momento, señalando una sección. «¿Qué significa irrevocable?». «Significa que una vez que lo firme, no puedo cambiarlo. No puedo quitárselo». Los ojos de Lorena se abrieron con alarma. «Entonces él podría hacer lo que quisiera con sus cosas y usted no podría detenerlo». «Técnicamente, sí». «Eso no suena como protección», dijo Lorena con voz firme. «Eso suena como un robo con permiso». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Era exactamente lo que yo había estado sintiendo, pero no me había atrevido a pensar con tanta claridad. «Un robo con permiso. Mi mamá me contó de una señora para la que trabajaba», continuó Lorena, dejando el papel sobre la mesa. «La señora era muy viejita y rica. Tenía 3 hijos. Un día firmó unos papeles como estos porque sus hijos le dijeron que era lo mejor. 6 meses después, la metieron en un asilo y vendieron su casa.
Ella lloraba todo el tiempo, pero ya no podía hacer nada. Los papeles le habían quitado todo su poder. ¿Y qué pasó con ella? Murió sola en ese asilo. Mi mamá fue a visitarla una vez antes de que falleciera. Dijo que la señora le agarró la mano y le dijo: «Nunca confíes en alguien que tiene más prisa por tu firma que por tu compañía, punto». Me quedé en silencio, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos. Esa frase resonaba en mi alma con una verdad dolorosa. Daniel tenía prisa por mi firma, pero no había tenido tiempo para venir a verme en 3 meses. No había tenido tiempo para llamarme en mi cumpleaños el mes pasado. No había tenido tiempo para preguntar cómo me sentía después de la muerte de Eduardo. Pero tenía tiempo para esta cena. Tenía tiempo para estos papeles. «Lorena», dije con la voz quebrada, «¿crees que mi hijo me quiere robar?». La niña me miró con esos ojos sabios y tristes. «No sé si quiere robarle, pero sí sé que alguien que la quiere no la haría sentir así. Alguien que la quiere no la presionaría. Alguien que la quiere se sentaría con usted, le explicaría todo con calma, y respetaría su decisión, aunque fuera no firmar». Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. «¿Y Valeria?», preguntó Lorena. «¿Cómo es ella?». Pensé en mi nuera. Valeria era alta, elegante, siempre vestida con ropa cara. Tenía 42 años, 12 años menor que Daniel. Trabajaba en una firma de bienes raíces y siempre hablaba de propiedades, inversiones, oportunidades de negocio. «Es ambiciosa», dije finalmente. «Muy ambiciosa». Cuando la conocí, lo primero que me preguntó fue cuántas propiedades teníamos Eduardo y yo. No me preguntó sobre nuestra familia, sobre nuestros intereses, sobre nada personal. Solo sobre propiedades. «Entonces ella sabe exactamente lo que usted tiene». «Sí». «¿Y su hijo también trabaja en bienes raíces?». «No. Daniel es contador. Pero desde que se casó con Valeria, ha estado hablando mucho sobre inversiones y sobre optimizar activos». Esas son sus palabras. Optimizar activos. Lorena arrugó la nariz. Suena como si estuviera hablando de cosas, no de su mamá. «A veces siento exactamente eso», admití. «Como si me hubiera convertido en un activo que necesita ser optimizado». Nos quedamos en silencio otra vez. El reloj marcaba las 9 de la noche. Afuera, la ciudad había caído en esa quietud extraña que viene después de que el tráfico del día se calma, pero antes de que comience la vida nocturna. «Entonces mañana», dijo Lorena, volviendo al plan, «¿qué quiere que haga exactamente?». «Solo observar». «Observa. Escucha. Y si ves que estoy a punto de firmar, que estoy cediendo, necesito que me hagas una pregunta que me haga pensar. Cualquier pregunta. Algo que rompa el momento». «¿Cómo qué?». Pensé por un momento. Podrías preguntarme qué habría dicho Eduardo. Mi esposo. Él siempre fue muy cauteloso con los asuntos legales. Nunca firmaba nada sin leerlo 3 veces. Si menciona su nombre, eso me hará recordar». Lorena asintió. «Está bien. ¿Y si intentan echarme? Si dicen que no debería estar ahí. Entonces les digo que tú vienes conmigo o yo no voy. Simple». «¿Y si se enojan?». «Que se enojen», dije, sintiendo una chispa de rebeldía que no había sentido en mucho tiempo. «Es mi vida. Son mis decisiones. Si no pueden respetar que traiga a una invitada, entonces no merecen mi tiempo». Lorena sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina. «Me gusta cuando habla así. Suena fuerte». «No me he sentido fuerte en mucho tiempo», confesé. «Pero contigo aquí, sintiendo que alguien está de mi lado, ayuda». «Estoy de su lado», dijo Lorena con seriedad. «Hicimos un trato. Y yo siempre cumplo mis tratos». «Yo también». Lorena bostezó, cubriendo su boca con la mano. El día había sido largo para ambas, y el cansancio comenzaba a mostrarse en sus ojos. «Debes estar exhausta», dije, levantándome de la mesa. «Ven, te mostraré dónde puedes dormir». La llevé arriba otra vez, esta vez al cuarto de huéspedes. Era una habitación pequeña pero acogedora, con una cama individual, un armario y una ventana que daba al jardín trasero.
Había estado cerrada desde que Eduardo murió. Nadie la había usado en 2 años. Encendí la luz y abrí la ventana para que entrara aire fresco. Saqué sábanas limpias del armario del pasillo y juntas hicimos la cama. ¿De verdad puedo dormir aquí?, preguntó Lorena, mirando la cama como si fuera un tesoro. Por supuesto. Esta noche y mañana también, hasta después de la cena. Parte del trato. ¿Recuerdas? Lorena se sentó en el borde de la cama y pasó la mano por las sábanas limpias. Hace 4 meses que no duermo en una cama. Mi corazón se rompió un poco más. Pues ahora tienes una. Al menos por esta noche y mañana. Gracias, Celina. Gracias a ti, Lorena. Por aceptar ayudarme. Por ser honesta conmigo. Por estar aquí. Nos miramos por un momento largo. 2 extrañas que se habían encontrado por casualidad y que ahora estaban unidas por un plan que ninguna de las dos sabía si funcionaría. Buenas noches, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Celina, llamó Lorena antes de que saliera. Me detuve y me volteé. Mañana, dijo ella, no importa lo que pase, no deje que la hagan sentir pequeña. Usted no es pequeña. Usted es la dueña de su propia vida. Esas palabras se quedaron conmigo mientras apagaba la luz y cerraba la puerta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi habitación, mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. El crujido de la madera. El zumbido lejano del refrigerador. Y algo nuevo, la respiración suave de otra persona durmiendo al final del pasillo. Hacía tanto tiempo que no había otra presencia humana en esta casa. Tanto tiempo que no escuchaba más que mis propios pasos, mi propia respiración, mi propio silencio. Me levanté de la cama alrededor de las 3 de la mañana y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, saqué nuevamente los papeles de mi bolso y los extendí sobre la mesa de la cocina. Esta vez los leí con más atención, con más claridad. Sin la presión de la voz de Daniel en mi cabeza diciéndome que no me preocupara, que solo eran formalidades. Y lo que encontré me heló la sangre. El poder notarial que Daniel quería que firmara no era solo para emergencias médicas, como él me había dicho. No era solo para ayudarme cuando estuviera confundida, como había insinuado Valeria en nuestra última conversación telefónica. Era un poder total e inmediato. Desde el momento en que pusiera mi firma en esa línea, Daniel tendría autoridad para vender mis propiedades sin mi consentimiento. Podría vaciar mis cuentas bancarias. Podría tomar decisiones médicas por mí, incluso si yo estaba completamente lúcida y en desacuerdo. Y lo peor de todo, el documento incluía una cláusula que decía que el poder permanecería vigente incluso si yo después manifestaba mi deseo de revocarlo. Tendría que ir a juicio. Tendría que probar que estaba mentalmente competente. Tendría que pelear contra mi propio hijo en una corte. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el bebé que llevé en mi vientre, el niño que consolé cuando tenía pesadillas, el joven al que apoyé durante la universidad, se había convertido en alguien capaz de prepararme esta trampa? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lloré en silencio, para no despertar a Lorena. Lloré por la pérdida de la ilusión, por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo, por la soledad de descubrir que la única familia que me quedaba en el mundo estaba dispuesta a traicionarme por dinero. Pero mientras lloraba, algo más comenzó a crecer dentro de mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era rabia, rabia limpia y pura. No el tipo de rabia destructiva que te consume, sino la rabia que te da claridad. La rabia que te dice, no voy a permitir esto. Sequé mis lágrimas y volví a leer los documentos, esta vez con los ojos de alguien que sabe que está siendo estafada. Tomé notas en un papel aparte. Marqué las cláusulas más problemáticas. Preparé preguntas que necesitaba hacer. Si Daniel quería jugar este juego, si quería tratarme como un activo que necesitaba ser optimizado, entonces yo le mostraría que todavía tenía dientes, que todavía podía morder. El té se había enfriado completamente cuando terminé de revisar todo. Miré el reloj. Eran las 5 de la mañana. En 14 horas estaría sentada en ese restaurante, frente a mi hijo y su esposa, con los papeles sobre la mesa y Lorena a mi lado. Guardé los documentos en mi bolso y me obligué a volver a la cama. Necesitaba dormir aunque fuera un poco. Necesitaba estar fuerte para lo que venía.
Cerré los ojos y, sorprendentemente, el sueño me encontró. Me desperté a las 9 de la mañana con el sol entrando por la ventana de mi habitación. Por un momento, olvidé que Lorena estaba en la casa. Pero entonces escuché ruidos en la cocina y recordé todo. Me puse la bata y bajé las escaleras. Encontré a Lorena en la cocina, intentando alcanzar la despensa que estaba demasiado alta para ella. «Buenos días», dije, sobresaltándola. Lorena se volteó rápidamente, con las mejillas rojas. «Lo siento. Tenía hambre y no quería despertarla». «No te preocupes», le dije con una sonrisa. «Esta es tu casa mientras estés aquí. Puedes tomar lo que quieras». Le preparé el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja. Nos sentamos juntas en la mesa de la cocina, comiendo en un silencio cómodo. «¿Pudo dormir?», preguntó Lorena entre bocados. «Un poco. ¿Y tú?» «Dormí muy bien. La cama es muy suave». Hizo una pausa y luego preguntó, revisó los papeles otra vez. «Sí. Y tienes razón. No son para protegerme. Son para quitarme todo el control sobre mi propia vida». Lorena asintió, como si ya lo hubiera sabido. «Todavía quiere ir a la cena». «Más que nunca», dije con determinación. «Pero ahora voy preparada. Sé exactamente qué decir, qué preguntar. Y sé que no voy a afirmar nada». «Bien», dijo Lorena, sonriendo. «¿A qué hora es la cena?» «A las 7. En un restaurante del centro. Se llama La Terraza. Es un lugar elegante». Lorena miró su ropa prestada. «Voy a ir así». «No. Hoy vamos de compras. Necesitas algo más apropiado para un restaurante elegante. Y también necesito comprarme algo nuevo. Quiero verme fuerte esta noche». Los ojos de Lorena se iluminaron. «¿De compras? De verdad. De verdad. Parte del trato. Te dije que te daría ropa limpia, ¿no? Pues ahora tendrás ropa nueva». Después del desayuno, nos arreglamos y salimos. Fuimos a un centro comercial que estaba a 20 minutos en autobús. Hacía meses que no iba de compras, y la experiencia de caminar entre tiendas con Lorena me hizo sentir viva de una manera que había olvidado. Le compré a Lorena un vestido sencillo pero bonito, color verde oscuro, con zapatos negros a juego. También le compré ropa interior nueva, calcetines, y un suéter liviano por si hacía frío en el restaurante. Para mí, elegí un traje de pantalón color gris perla con una blusa blanca. Quería verme seria, profesional, como alguien que no puede ser manipulada fácilmente. Mientras pagaba en la caja, noté que Lorena miraba todo con ojos enormes. Probablemente hacía mucho que no veía a alguien comprar ropa nueva, mucho menos para ella. «¿Estás bien?», le pregunté. «Nadie me había comprado ropa nueva desde que mi mamá murió», dijo en voz baja. «Solo ropa usada de las donaciones». «Pues ahora tienes ropa nueva. Y te queda hermosa». Regresamos a casa alrededor de las 3 de la tarde. Teníamos 4 horas antes de la cena. Decidí usar ese tiempo para prepararnos mentalmente. Nos sentamos en la sala y repasamos el plan una vez más. «Cuando lleguemos al restaurante», expliqué, «probablemente Daniel y Valeria ya estarán ahí. Van a sorprenderse al verte. Puede que pregunten quién eres. Yo les diré que eres una amiga especial que decidí traer. No voy a dar más explicaciones. Y si insisten, entonces les digo que si no te aceptan en la mesa, yo me voy. Punto». Lorena asintió. «¿Y durante la cena?» «Durante la cena, observa todo. Cómo hablan, cómo se miran entre ellos. Especialmente cuando saquen los papeles. Quiero que notes si se ponen nerviosos, si se apresuran, si intentan distraerme o confundirme. Y cuando intervengo. Si ves que estoy dudando. Si ves que estoy a punto de firmar. O si notas algo que yo no esté viendo. Algo sospechoso. Entonces haces una pregunta. La que sea. Pero que me haga detenerme. Puedo preguntar sobre las cláusulas específicas». La miré sorprendida. «¿Recuerda las cláusulas?» «La del poder irrevocable».
La de que puede vender sus propiedades sin su permiso. La de que puede tomar decisiones médicas incluso si usted no está de acuerdo. Esta niña tenía una memoria fotográfica. Sí, puedes preguntar sobre esas. De hecho, sería perfecto si lo hicieras. Porque si esas preguntas vienen de ti, de una niña de 9 años, va a quedar muy claro lo absurdas que son. Lorena sonrió. Entiendo. Voy a ser su arma secreta. Exactamente. Pasamos la siguiente hora practicando diferentes escenarios. ¿Qué podría decir Daniel? ¿Cómo podría responder yo? ¿Qué preguntas podría hacer Lorena? Fue como ensayar una obra de teatro, excepto que esta obra era mi vida real y las consecuencias eran totalmente reales. A las 6 de la tarde comenzamos a vestirnos. Ayudé a Lorena con su vestido nuevo y le cepillé el cabello hasta que brilló. Se veía hermosa. Como cualquier niña normal yendo a una cena con su familia. Yo me puse mi traje nuevo y me maquillé levemente. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la Selina frágil y confundida de los últimos meses. Era alguien más fuerte. Alguien que había tomado una decisión. «Está lista», dijo Lorena, apareciendo detrás de mí en el espejo. ¿Tú crees? Sí. Se ve poderosa. Poderosa. Qué palabra tan extraña para describir cómo me sentía. Pero era cierta. Tomamos un taxi hacia el restaurante. Lorena se sentó a mi lado en el asiento trasero, con las manos sobre su regazo, mirando por la ventana como la ciudad pasaba frente a nosotras. Podía sentir su nerviosismo. O quizás era el mío propio reflejándose en ella. ¿Estás asustada?, le pregunté en voz baja. Lorena se volteó hacia mí. Un poco. Nunca he estado en un restaurante elegante. No tienes que hablar si no quieres. Solo estar ahí. Observar. Yo me encargo del resto. Pero si veo algo malo, tengo que decirlo. Ese es nuestro trato. Sí, ese es nuestro trato. El taxi se detuvo frente a la terraza. Era un restaurante de 2 pisos con grandes ventanales y luces cálidas que brillaban en el atardecer. Había estado ahí varias veces con Eduardo, en nuestros aniversarios. Era un lugar lleno de recuerdos felices que ahora estaba a punto de llenarse con algo completamente diferente. Pagué al taxista y bajamos. Lorena se quedó parada frente a la entrada, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. «Es muy bonito», susurró. «Ven», le dije, tomándola de la mano. «Vamos». Entramos juntas. El anfitrión nos recibió con una sonrisa profesional. «Buenas noches. ¿Tienen reservación?» «Sí. A nombre de Daniel Romero». El anfitrión revisó su lista y asintió. «Por supuesto. Su familia ya llegó. Están en la mesa del fondo, junto a la ventana. Síganme, por favor». Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras caminábamos entre las mesas. Podía ver a Daniel y Valeria al fondo, sentados uno frente al otro, con copas de vino en las manos. Había una tercera persona con ellos. Un hombre de unos 50 años con traje oscuro y maletín a su lado. Tenía que ser el abogado. Gilberto, probablemente. Daniel me vio primero. Su expresión cambió de relajada a sorprendida cuando notó a Lorena caminando a mi lado. Nos acercamos a la mesa. Daniel se puso de pie, seguido por Valeria y el hombre del traje. «Mamá», dijo Daniel, besándome la mejilla de manera mecánica. «¿Llegaste?» «Por supuesto. Dije que vendría». Miré a Lorena y luego de regreso a Daniel. «Traje una invitada. Espero que no sea problema». El silencio que siguió fue incómodo. Valeria miraba a Lorena con una mezcla de confusión y molestia. El hombre del traje simplemente observaba con interés profesional. «¿Quién es ella?», preguntó finalmente Valeria, sin molestarse en ocultar su tono cortante. «Esta es Lorena», dije con calma. «Es una amiga muy especial. Quise traerla esta noche». «Mamá, esto es una cena familiar», dijo Daniel, bajando la voz. «No sabía que ibas a traer a alguien». «Y yo sabía que ibas a traer a un abogado», respondí, señalando al hombre del traje con una mirada significativa. Daniel se puso tenso. «Él es Gilberto, mi asesor legal. Te lo mencioné por teléfono».
No, no lo hiciste. Dijiste que tendríamos una cena familiar. No mencionaste asesores legales, ni documentos, ni nada de eso. Valeria intervino con voz dulce, demasiado dulce. Celina, querida, no queríamos preocuparte con detalles. Pensamos que sería más fácil si Gilberto estaba aquí para explicar todo de manera profesional. ¡Qué considerados!, dije sin emoción. Bueno, ya que todos trajimos invitado sorpresa, sugiero que nos sentemos. El anfitrión había estado esperando pacientemente. Ahora señalaba la mesa. ¿Necesitan una silla adicional? Sí, por favor, dije antes de que Daniel pudiera protestar. Trajeron otra silla y la colocaron junto a la mía. Nos sentamos. Yo en la cabecera, con Lorena a mi derecha. Daniel frente a mí, con Valeria a su lado y Gilberto al otro extremo. El mesero llegó con menús y nos preguntó si queríamos algo de beber. Daniel y Valeria ya tenían vino. Gilberto pidió whisky. Yo pedí agua mineral. Para Lorena, pedí jugo de naranja. Entonces, dijo Daniel una vez que el mesero se fue, vas a presentarnos a tu amiga. Ya lo hice. Se llama Lorena. ¿Y de dónde la conoces? Nos conocimos ayer en la plaza. Me ayudó cuando necesitaba ayuda. Y decidí invitarla esta noche. Valeria soltó una risa falsa. Celina, eso es muy noble de tu parte, pero esta cena es para discutir asuntos importantes. Asuntos de familia. Lorena es parte de mi familia ahora, dije, mirando a Valeria directamente a los ojos. Más de lo que ustedes han sido en el último año. El golpe dio en el blanco. Valeria se puso rígida. Daniel apretó la mandíbula. Mamá, no empieces, dijo Daniel con voz tensa. ¿Empezar qué? ¿A decir la verdad? No me has visitado en 3 meses, Daniel. No me llamaste en mi cumpleaños. La última vez que hablamos fue cuando me pediste que viniera a esta cena. Así que perdóname si no me siento muy familiar en este momento. Gilberto carraspeó, intentando suavizar la tensión. Señora Celina, entiendo que esto puede ser emotivo. Pero estamos aquí porque su hijo se preocupa por su bienestar. Solo queremos asegurarnos de que esté protegida. ¿Protegida de qué exactamente?, pregunté, mirándolo fijamente. De situaciones imprevistas. Emergencias médicas. Decisiones financieras complicadas que podrían surgir a medida que envejece. Tengo 68 años, no 90. Y mi mente está perfectamente clara. Nadie está diciendo lo contrario, intervino Daniel rápidamente. Por eso es el momento perfecto para organizar todo, mientras todavía puedes tomar decisiones informadas. Interesante elección de palabras. Mientras todavía puedo. Llegaron nuestras bebidas. El mesero tomó nuestras órdenes de comida. Lorena pidió pasta con salsa de tomate, la opción más simple del menú. Yo apenas tenía apetito, pero pedí ensalada de pollo. Cuando el mesero se fue, Daniel sacó un folder de su maletín. Reconocí los documentos inmediatamente. Los mismos que había estado leyendo toda la noche. Mamá, traje los papeles que necesitamos revisar, dijo, colocando el folder sobre la mesa entre nosotros. Veo eso. Gilberto se inclinó hacia adelante, tomando control de la conversación con voz profesional y tranquilizadora. Señora Celina, estos son poderes notariales estándar. Documentos que muchas personas de su edad firman para proteger sus intereses. Le dan a su hijo la capacidad de actuar en su nombre si usted no puede hacerlo por razones médicas o si simplemente prefiere que él maneje ciertos asuntos. ¿Cuáles asuntos específicamente?, pregunté. Asuntos financieros, principalmente. El manejo de sus propiedades, sus cuentas bancarias, inversiones. ¿Y si yo quiero seguir manejando todo eso yo misma? Hubo una pausa incómoda. Valeria tomó un sorbo de su vino antes de responder. Celina, seamos honestas. Manejar 3 propiedades, inquilinos, impuestos, mantenimiento, es mucho trabajo. ¿No sería más fácil si Daniel se encargara de todo eso? Así tú podrías descansar. Disfrutar de tu retiro sin preocupaciones. Mi retiro lo he estado disfrutando perfectamente bien sola durante 2 años. ¿De verdad?, preguntó Valeria con falsa compasión.
Porque Daniel me contó que has tenido problemas para dormir, que tu presión está alta, que el doctor te recetó medicamentos para la ansiedad. Me quedé helada. Esa información solo podía haberla sabido Daniel porque yo se la había confiado en una conversación privada hace meses. Y ahora la estaba usando como arma contra mí. Tener ansiedad no significa que esté incapacitada, dije con voz firme. Por supuesto que no, dijo Gilberto rápidamente. Pero es precisamente por eso que este documento es tan importante. Se firma ahora, mientras está completamente capaz, para que esté vigente si alguna vez lo necesita. Muéstrame el documento, dije, extendiendo la mano. Daniel me pasó el folder. Lo abrí y comencé a leer, aunque ya sabía lo que decía. Pero quería que ellos vieran que estaba prestando atención, que no era la viejita confundida que esperaban que fuera. Lorena se inclinó levemente hacia mí, mirando los papeles con curiosidad. No dijo nada, pero su presencia me recordó por qué estaba haciendo esto. ¿Por qué no podía ceder? Aquí dice que el poder es inmediato, señalé, leyendo en voz alta. Efectivo desde el momento de la firma. No dice que solo se active en caso de emergencia. Gilberto asintió. Es correcto. Eso es estándar en estos documentos. Pero no significa que Daniel vaya a usar el poder inmediatamente. Solo significa que está disponible si se necesita. ¿Y por qué necesitaría ser inmediato si es solo para emergencias? Hubo otra pausa. Valeria y Daniel intercambiaron una mirada rápida. Porque las emergencias no avisan, dijo Daniel finalmente. Si te pasa algo mañana, mamá, yo necesito poder actuar rápido. Sin demoras legales. ¿Qué podría pasarme mañana que requiera que vendas mis propiedades o vacíes mis cuentas bancarias? Nadie va a vender nada ni vaciar nada, dijo Daniel, empezando a sonar frustrado. Estás exagerando. ¿Lo estoy? Porque aquí dice claramente que con este documento puedes vender mis propiedades sin mi consentimiento. Gilberto intentó intervenir otra vez. En situaciones donde usted no pueda dar consentimiento, sí. Por ejemplo, si estuviera hospitalizada e inconsciente. Pero también dice que el poder permanece vigente incluso si yo luego manifiesto mi desacuerdo, que tendría que ir a juicio para revocarlo. El silencio en la mesa era ensordecedor ahora. Gilberto carraspeó, claramente incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. Señora Celina, esa cláusula es una protección estándar. Evita que el poder sea revocado en momentos de confusión mental o bajo influencia indebida de terceros. Influencia indebida de terceros, repetí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. ¿Cómo quién? Valeria dejó su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Como personas oportunistas que podrían aprovecharse de tu soledad, Celina. Personas que podrían aparecer de la nada y convencerte de cambiar todo. La manera en que dijo eso mientras miraba a Lorena no era para nada sutil. Qué interesante, dije con voz fría. Entonces, según ustedes, una niña de 9 años que conocí ayer representa más peligro para mí que mi propio hijo pidiéndome que le firme un poder total e irrevocable sobre todo lo que poseo. Daniel golpeó la mesa con la palma de la mano, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Mamá, esto es ridículo. Estoy tratando de ayudarte y tú lo estás convirtiendo en algo siniestro. ¿Yo lo estoy convirtiendo en algo siniestro? Tú trajiste a un abogado a una supuesta cena familiar. Tú preparaste documentos sin explicarme completamente lo que significaban. Tú me llamaste después de 3 meses de silencio solo para pedirme esto. Porque estás sola, explotó Daniel. Porque vives en esa casa grande sin nadie que te cuide. Porque en cualquier momento podrías caerte, enfermarte, morir, y nadie lo sabría hasta días después. Su voz había subido de volumen. Varias personas en el restaurante nos miraban ahora. Pero Daniel no parecía notarlo o no le importaba. Si tanto te preocupaba que estuviera sola, dije con la voz quebrada pero firme, podrías haberme visitado. Podrías haberme llamado. Podrías haber estado presente en mi vida. Pero no lo hiciste. Y ahora vienes aquí hablando de protegerme cuando lo único que quieres es controlarme. Eso no es cierto, dijo Valeria, intentando sonar razonable. Daniel ha estado muy preocupado por ti. Hablamos de ti todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablan exactamente?
de cómo voy a desperdiciar mi herencia, de cómo deberían asegurarse de que no done todo a alguna caridad, de cómo necesitan asegurar su futuro financiero antes de que sea demasiado tarde. Valeria se puso pálida. Daniel cerró los ojos, respirando profundo. Había dado en el clavo. Lo supe por la manera en que ninguno de los dos pudo sostenerme la mirada. Gilberto intentó retomar el control de la situación. Señora Celina, creo que hay un malentendido aquí. Estos documentos son completamente legales y apropiados. Miles de familias los usan sin problemas. Miles de familias donde hay confianza, respondí. Donde los hijos demuestran con acciones, no con palabras, que tienen los mejores intereses de sus padres en mente. Fue entonces cuando Lorena habló por primera vez. Su voz era suave pero clara. Disculpe, señor, dijo, mirando a Gilberto. Tengo una pregunta. Todos se volvieron a mirarla. Valeria parecía molesta por la interrupción. Daniel confundido. Gilberto ligeramente condescendiente. Sí, pequeña, dijo Gilberto con una sonrisa falsa. Usted dice que estos papeles son para proteger a la señora Celina, ¿verdad? Correcto. ¿Pero protegerla de qué exactamente? Ella no está enferma. No está confundida. Puede caminar, hablar, pensar por sí misma. Entonces, ¿de qué la protegen? Gilberto parpadeó, claramente no esperando una pregunta tan directa de una niña. La protegen de situaciones futuras, respondió con paciencia forzada. De cosas que podrían pasar. Pero si esas cosas no han pasado todavía, ¿por qué necesita firmar ahora? No podría esperar hasta que realmente necesite ayuda. Porque para entonces podría ser demasiado tarde para firmar documentos legales. Lorena inclinó la cabeza, pensando. Entonces déjeme ver si entiendo. Si ella firma ahora, su hijo puede hacer lo que quiera con sus cosas inmediatamente. Pero si espera hasta que realmente necesite ayuda, tal vez no pueda firmar. Entonces, este documento no es para protegerla a ella. Es para proteger a su hijo de tener que esperar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros que pasaban cerca parecían haber detenido su movimiento. La lógica simple y devastadora de una niña de 9 años acababa de exponer toda la farsa. Valeria fue la primera en recuperarse. Esto es absurdo. No vamos a sentarnos aquí siendo interrogados por una niña de la calle que... Cuidado con lo que vas a decir, la interrumpí con voz de hielo. Lorena es mi invitada. Y ha hecho una pregunta perfectamente válida que ninguno de ustedes ha podido responder honestamente. Daniel se pasó las manos por el rostro, frustrado. Mamá, por favor. Esto se está saliendo de control. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? Llegó la comida. El mesero colocó los platos sobre la mesa con profesionalismo practicado, ignorando la tensión obvia. Nadie tocó su comida. Lorena miró su pasta, pero no tomó el tenedor. Yo miré mi ensalada sin apetito. Daniel y Valeria intercambiaban miradas tensas. Gilberto bebía su whisky con más frecuencia de la necesaria. Hay otra cosa que me pregunto, dijo Lorena después de un momento, mirando el documento que todavía estaba abierto frente a mí. ¿Por qué dice que el poder no se puede cancelar fácilmente? Ya expliqué eso, dijo Gilberto con irritación apenas contenida. Es para evitar que alguien manipule a la señora Celina para que lo revoque. ¿Pero quién la manipularía? ¿Su hijo? Porque él es quien tiene el poder. Entonces si alguien va a manipularla, sería él, ¿no? Pero este papel dice que incluso si ella dice que no quiere que él tenga el poder, él lo mantiene de todas formas. Eso no tiene sentido. Es como darle las llaves de su casa a alguien y luego no poder cambiar las cerraduras si esa persona hace cosas malas. Me quedé mirando a Lorena con asombro. Esta niña acababa de articular en términos simples lo que yo había estado sintiendo, pero no había podido expresar con tanta claridad. Suficiente, dijo Valeria, dejando su servilleta sobre la mesa. Daniel, esto es una pérdida de tiempo. Tu madre claramente no está interesada en proteger su futuro. Y esta niña no tiene nada que hacer en una conversación de adultos. Tiene más derecho a estar aquí que tú, dije, mirando a Valeria directamente. Porque ella no quiere nada de mí excepto ser honesta.
Puedes decir tú lo mismo. Valeria se puso de pie, con las mejillas rojas de rabia. No voy a quedarme aquí siendo insultada. Nadie te está insultando. Te estoy diciendo la verdad. Que desde el día que conociste a Daniel, lo único que te ha interesado es cuánto dinero tiene mi familia. ¿Cuántas propiedades? ¿Qué puedes ganar? Eso es mentira. Lo es. Entonces dime, Valeria, ¿cuál es mi color favorito? ¿Cuál era la profesión de mi esposo antes de retirarse? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Valeria me miró con la boca abierta, sin palabras. No sabes nada de eso porque nunca te importó saberlo. Solo te importa mi dinero. Daniel se puso de pie también, colocando una mano en el hombro de Valeria. Mamá, ya es suficiente. Valeria tiene razón. Esto fue un error. Pensé que podríamos tener una conversación civilizada, pero claramente estabas predispuesta desde el principio. ¿Predispuesta? Vine preparada. Hay una diferencia. Preparada con una niña extraña para hacer preguntas incómodas y sabotear todo. Lorena no saboteó nada. Solo hizo las preguntas que yo debería haber hecho hace semanas. Las preguntas que tú esperabas que nunca hiciera. Daniel tomó el folder con los documentos y lo guardó en su maletín con movimientos bruscos. Bien. No firmes nada. Sigue sola en esa casa, esperando a que algo malo pase. Y cuando pase, no me llames pidiendo ayuda porque claramente no confías en mí. Tienes razón, dije, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos pero negándome a dejarlas caer. No confío en ti. No después de esto. No después de ver cómo estabas dispuesto a engañarme, a manipularme, a quitarme todo el control sobre mi propia vida solo porque es más conveniente para ti. Yo soy tu hijo, dijo Daniel con voz temblorosa. Tu único hijo. Y yo soy tu madre. Tu única madre. La mujer que te dio la vida, que te crió, que sacrificó todo por darte una buena educación y un buen futuro. Y así es como me pagas. Tratándome como un problema que necesitas resolver. Como un activo que necesitas optimizar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel. No sé si eran genuinas o calculadas. Ya no sabía qué era real y qué era actuado con él. Vámonos, Valeria, dijo finalmente. Gilberto, nos vemos mañana en la oficina. Los tres se fueron. Daniel no me besó la mejilla al despedirse. No dijo adiós. Simplemente se fueron, dejándonos a Lorena y a mí solas en la mesa con la comida intacta y el silencio pesado entre nosotras. Me quedé sentada, mirando mis manos temblorosas sobre el mantel blanco. Había ganado. No había firmado. Había defendido mi derecho a controlar mi propia vida. Entonces, ¿por qué me sentía tan rota por dentro? Lorena puso su mano pequeña sobre la mía. Está bien. No, admití, dejando finalmente que las lágrimas cayeran. No estoy bien. Pero hice lo correcto. Sí, lo hizo. Fue muy valiente. No me siento valiente. Me siento destruida. El mesero se acercó con discreción. Las señoras desean algo más. Miré a Lorena, que todavía no había tocado su pasta. ¿Quieres comer aquí o prefieres que pidamos todo para llevar? Para llevar, por favor, dijo Lorena en voz baja. Creo que debemos irnos a casa. Casa. Me gustó cómo sonó esa palabra viniendo de ella. El mesero empacó nuestra comida en contenedores de plástico y la puso en una bolsa. Pagué la cuenta completa, incluyendo lo que Daniel, Valeria y Gilberto habían consumido. No quería deberles nada. Ni siquiera una copa de vino. Salimos del restaurante en silencio. La noche había caído completamente y el aire fresco me golpeó el rostro, mezclándose con las lágrimas que todavía resbalaban por mis mejillas. Lorena caminaba a mi lado, cargando la bolsa con la comida, sin decir nada. Solo estando presente. Tomamos un taxi de regreso a casa. Durante el trayecto, ninguna de las dos habló. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas a través de mis lágrimas. Lorena mantenía la bolsa sobre su regazo, mirando hacia adelante con expresión seria. Cuando llegamos a casa, entré directamente a la sala y me dejé caer en el sofá. El peso de lo que acababa de pasar me golpeó con fuerza total. No era solo el dolor de la traición de Daniel.
Era la pérdida de algo más profundo. La pérdida de la ilusión de que todavía tenía familia. De que no estaba completamente sola en el mundo. Lorena dejó la bolsa de comida en la mesa de la cocina y regresó a la sala. Se sentó a mi lado en el sofá, con las piernas colgando sin tocar el suelo. ¿Quiere que le traiga agua?, preguntó con suavidad. Negué con la cabeza, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. No, gracias. Solo necesito un momento. Nos quedamos sentadas en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos. Tic, toc, tic, toc. Un recordatorio constante de que el tiempo seguía avanzando, sin importar cuánto doliera el presente. Hizo lo correcto, dijo Lorena después de un largo rato. Lo sé. Entonces, ¿por qué llora? Porque hacer lo correcto no significa que no duela. Daniel es mi hijo, Lorena. Lo cargué en mi vientre durante 9 meses. Lo vi dar sus primeros pasos. Lo consolé cuando tuvo su primer corazón roto. Lo ayudé a pagar su universidad. Y ahora descubro que todo ese amor que le di no significó nada para él. Que solo soy una fuente de dinero que necesita ser controlada. Lorena asintió lentamente. Mi mamá decía que el amor verdadero se muestra en las acciones, no en las palabras. Que cuando alguien te ama de verdad, lo demuestran protegiéndote, no controlándote. Tu mamá era muy sabia. Ella también lloró mucho cuando mi papá se fue. Decía que dolía más porque ella le había dado todo su corazón y él solo había tomado lo que quería y se había ido. Pero también decía que el dolor significaba que ella había sido capaz de amar de verdad. Que eso era algo bueno, aunque doliera. Miré a esta niña de 9 años con asombro. ¿Cómo es que eres tan sabia? Lorena se encogió de hombros. Cuando vives en la calle, aprendes a observar a las personas. A ver quién es genuino y quién solo pretende. Es una cuestión de supervivencia. Tenía razón. Lorena había desarrollado en 9 años una capacidad de lectura humana que a mí me había tomado 68 años apenas comenzar a entender. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Lorena. Era una buena pregunta. ¿Qué iba a hacer ahora? Mi relación con Daniel estaba rota, quizás irreparablemente. No tenía otros hijos. No tenía hermanos. Mis padres habían muerto hace años. Eduardo se había ido. Estaba, a todos los efectos prácticos, sola en el mundo. Excepto que no estaba completamente sola. Tenía a esta niña sentada a mi lado. Esta extraña que había aparecido en mi vida hace apenas 24 horas y que ya había demostrado más lealtad y honestidad que mi propia sangre. Voy a hacer lo que debía haber hecho hace meses, dije finalmente, sintiendo una claridad nueva formándose en mi mente. Voy a tomar control de mi vida. Voy a buscar un abogado, uno que trabaje para mí y no para Daniel. Voy a reorganizar mis asuntos legales de manera que nadie pueda manipularme o presionarme. Voy a asegurarme de que si algo me pasa, todo esté en orden según mis deseos, no los de Daniel. Eso suena bien. Y voy a averiguar qué se necesita para que tú no tengas que volver a la calle nunca más. Lorena me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que durante las últimas 24 horas, has sido más familia para mí que Daniel en el último año. Has sido honesta. Has sido leal. Me has protegido cuando necesitaba protección. Y yo quiero devolverte eso. Pero nuestro trato era solo por la cena. Yo ya cumplí mi parte. El trato era por la cena, sí. Pero esto ya no es sobre el trato, Lorena. Esto es sobre algo más grande. Sobre 2 personas que se encontraron cuando más lo necesitaban y que se dieron cuenta de que podían ayudarse mutuamente. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lorena. Está diciendo que quiere que me quede. Estoy diciendo que quiero explorarlo. No sé cómo funciona legalmente. No sé si es posible. Pero quiero intentarlo. Si tú quieres, por supuesto. Lorena asintió, con las lágrimas rodando ahora libremente por sus mejillas. Sí quiero. No quiero volver a la calle. No quiero estar sola otra vez. Entonces no lo estarás. Y yo tampoco. Nos abrazamos en el sofá, 2 almas rotas encontrando consuelo en la compañía mutua. Lloré por la familia que había perdido.
Lorena lloró por la familia que nunca había tenido. Y juntas, comenzamos a imaginar una nueva familia que podríamos construir. Después de un rato, nos separamos y nos secamos las lágrimas. Deberíamos comer algo, dije, señalando la bolsa en la cocina. La comida se va a enfriar. Fuimos a la cocina y sacamos los contenedores. Calentamos todo en el microondas y nos sentamos a la mesa. Esta vez sí comimos. No con apetito voraz, pero sí con el reconocimiento de que necesitábamos alimentar nuestros cuerpos después del día emocional que habíamos tenido. Mañana, dije entre bocados, voy a hacer algunas llamadas. Voy a buscar un abogado especializado en derecho familiar. Y también voy a contactar a servicios sociales para ver qué opciones hay. Tutela, adopción, lo que sea posible. ¿De verdad va a hacer todo eso por mí? Voy a hacerlo por nosotras dos. Porque ambas merecemos tener familia. Ambas merecemos no estar solas. Terminamos de comer y lavamos los platos juntas. Era una actividad mundana, casi aburrida, pero había algo reconfortante en la rutina compartida. En saber que había alguien más en la casa, alguien con quien compartir las pequeñas tareas del día a día. Cuando terminamos, Lorena bostezó. El día había sido largo y emocionalmente agotador para ambas. Ve a dormir, le dije. Mañana tenemos mucho que hacer. ¿Y usted? Yo también voy a dormir. Pero primero quiero hacer una cosa. Lorena asintió y subió las escaleras hacia su habitación. Yo fui a mi estudio, una pequeña oficina en el primer piso que Eduardo había usado para sus asuntos personales. Había una computadora vieja ahí que apenas usaba. La encendí y busqué información sobre tutela legal, adopción para personas mayores, derechos de los niños sin familia. Leí durante una hora, tomando notas, entendiendo lo que necesitaría hacer. No iba a ser fácil. Había procesos legales, investigaciones, evaluaciones, pero nada que valiera la pena era fácil. Y Lorena valía la pena. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la tristeza pesada que había estado cargando durante meses. Era algo diferente. Era propósito. Me levanté, me duché, me vestí con cuidado. Quería verme profesional, capaz, seria. Tenía llamadas importantes que hacer y necesitaba sonar como alguien en completo control de sus facultades. Bajé a la cocina y encontré a Lorena ya despierta, sentada a la mesa con un vaso de agua, mirando por la ventana hacia el jardín trasero. «Buenos días», dije. «Buenos días». Se volteó hacia mí con expresión preocupada. «¿Durmió bien?» «Sorprendentemente, sí. ¿Y tú?» «También. Pero tuve un sueño raro». «¿Sobre qué?» «Soñé que su hijo regresaba con policías y me llevaban de vuelta a la calle. Que decían que usted no podía tenerme aquí». Mi corazón se apretó. «Eso no va a pasar, Lorena. Te lo prometo. Voy a hacer esto de la manera correcta, legal. Nadie te va a llevar a ningún lado». Preparé el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, café para mí y leche con chocolate para Lorena. Nos sentamos juntas y comimos mientras yo le explicaba mi plan. «Hoy voy a llamar a un abogado que conozco», dije. «Se llama Pablo. Era amigo de Eduardo. Es una buena persona y especialista en derecho familiar. Voy a explicarle la situación y ver qué opciones tenemos. ¿Y si dice que no es posible? Entonces buscaremos otra manera. Pero no voy a rendirme, Lorena. Eso te lo puedo prometer». Después del desayuno, fui a mi estudio y marqué el número de Pablo Méndez. Lo había visto en el funeral de Eduardo hace 2 años. Me había dado su tarjeta y me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en llamarlo. Nunca pensé que lo necesitaría para algo así. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Despacho del licenciado Méndez. «Buenos días. Habla Celina Romero. Soy amiga de Pablo. ¿Está disponible?» «Un momento, por favor». Hubo una pausa y luego escuché la voz cálida de Pablo. «¿Celina? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Hola, Pablo. Bueno, es complicado. Por eso te llamo. Necesito tu ayuda con un asunto legal».
Por supuesto. Dime. Le expliqué toda la situación. Sobre Daniel y los documentos que quería que firmara. Sobre Lorena y cómo la había conocido. Sobre mi deseo de proteger a la niña y darle un hogar estable. No omití nada. Pablo necesitaba saber toda la verdad para poder ayudarme. Hubo un largo silencio cuando terminé de hablar. Celina, dijo finalmente Pablo con voz seria, necesitas venir a mi oficina. Esto es más complicado de lo que puede manejarse por teléfono. ¿Puedes venir hoy? Sí. ¿A qué hora? Puedes estar aquí a las 2 de la tarde. Ahí estaré. Y trae a Lorena contigo. Necesito conocerla y entender mejor la situación. Gracias, Pablo. No sabes cuánto significa esto. Celina, tengo que advertirte. Lo que Daniel intentó hacer con esos documentos es muy serio. Y lo que tú quieres hacer con Lorena también tiene sus complicaciones. Pero revisaremos todo y veremos qué podemos hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Colgué el teléfono y regresé a la cocina donde Lorena me esperaba. Tenemos una cita con el abogado a las 2, le dije. Dice que quiere conocerte. Lorena asintió, nerviosa. Cree que va a ayudarnos. Pablo es una buena persona. Si hay una manera de hacer esto, él la encontrará. Pasamos el resto de la mañana preparándonos. Le ayudé a Lorena a vestirse con la ropa que le había comprado. Yo me puse un vestido sencillo pero elegante. Quería que Pablo viera que éramos personas serias, responsables. A la 1:30 tomamos un taxi hacia el centro. La oficina de Pablo estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido, en el 3er piso. Subimos por el ascensor en silencio. Podía sentir la tensión de Lorena, su miedo de que esto no funcionara. La recepcionista nos recibió con una sonrisa. Señora Romero. Sí. El licenciado Méndez las está esperando. Por favor, pasen. Entramos a la oficina de Pablo. Era un espacio acogedor con paredes llenas de libros legales, diplomas enmarcados y fotografías de familia. Pablo se levantó de su escritorio cuando entramos. Era un hombre de unos 55 años, con cabello gris y ojos amables detrás de lentes con montura metálica. Celina, dijo, abrazándome brevemente. ¿Cuánto tiempo? Gracias por recibirnos con tan poca anticipación. No hay problema. Se volvió hacia Lorena. Y tú debes ser Lorena. Lorena asintió tímidamente. Mucho gusto, Lorena. Soy Pablo. ¿Por qué no se sientan? Nos sentamos en las sillas frente a su escritorio. Pablo volvió a su lugar y abrió una libreta nueva. Bien, comenzó. Celina me explicó la situación por teléfono, pero quiero escucharla de nuevo con más detalles. Y también quiero escuchar tu versión, Lorena. ¿Te parece bien? Lorena miró hacia mí buscando aprobación. Asentí. Está bien, dijo Lorena con voz pequeña. Durante la siguiente hora, repasamos toda la historia. Yo expliqué sobre Daniel, sobre los documentos, sobre la cena desastrosa. Lorena explicó sobre su madre, sobre vivir en la calle, sobre cómo nos conocimos. Pablo tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas, pidiendo aclaraciones. Cuando terminamos, Pablo se reclinó en su silla y nos miró con expresión seria. Celina, primero hablemos de Daniel y esos documentos. ¿Los trajiste contigo? Saqué los papeles de mi bolso y se los entregué. Pablo los leyó cuidadosamente, frunciendo el ceño cada vez más con cada página. Esto es terrible, dijo finalmente. Estos poderes son extremadamente amplios. Si los hubieras firmado, Daniel habría tenido control total sobre tu vida. Podría haber vendido tus propiedades, vaciado tus cuentas, e incluso tomado decisiones médicas en tu contra. Lo sé. Por eso no los firmé. Hiciste bien. Muy bien. Pero ahora necesitamos protegerte legalmente para que Daniel no intente algo más. ¿Cómo qué? Podría intentar declararte incompetente mentalmente. Podría solicitar una tutela forzada. Hay maneras de quitarle a una persona su autonomía si alguien tiene suficiente dinero y un abogado sin escrúpulos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Puede hacer eso. Puede intentarlo.
Pero lo vamos a prevenir. Voy a preparar documentos legales que establezcan claramente tu competencia mental. Vamos a hacer una evaluación médica formal que certifique que estás en pleno uso de tus facultades. Y vamos a crear un poder notarial limitado e irrevocable que nombre a alguien de tu confianza, no a Daniel, para que actúe en tu nombre solo en circunstancias muy específicas y con restricciones claras. Eso es suficiente. Es un comienzo. También recomiendo que reorganices la titularidad de tus propiedades. Considera crear un fideicomiso que proteja tus activos. Un fideicomiso es una estructura legal que separa la propiedad de los bienes del control directo. Tú serías la beneficiaria, pero los bienes estarían protegidos de intentos de apropiación. Podemos diseñarlo de manera que incluso si alguien te declarara incompetente, tus bienes seguirían protegidos según tus instrucciones. Sentí un alivio enorme. Hagámoslo. Todo lo que sea necesario. Pablo asintió. Bien. Ahora hablemos de Lorena. Su tono se volvió más cauteloso. Lorena se puso tensa en su silla. La situación de Lorena es más complicada, continuó Pablo. Ella es una menor sin custodia legal. Técnicamente, debería estar bajo el cuidado del Estado, en un hogar de acogida o en un centro de menores. No quiero ir ahí, dijo Lorena rápidamente. He escuchado historias. Son lugares malos. No todos son malos, dijo Pablo gentilmente. Pero entiendo tu preocupación. Y entiendo por qué Celina quiere ayudarte. El problema es que esto necesita hacerse correctamente, siguiendo los procedimientos legales. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Tienes varias. La primera es convertirte en hogar de acogida temporal para Lorena. Eso requiere una certificación, una investigación de antecedentes, una inspección de tu hogar. Toma tiempo, pero es posible. ¿Cuánto tiempo? Normalmente entre 2 y 4 meses. Durante ese tiempo, Lorena tendría que estar en custodia estatal. No, dije firmemente. No voy a dejar que se la lleven otra vez. Pablo suspiró. Entiendo tu posición, Celina. Pero debemos ser cuidadosos. Si alguien denuncia que tienes a una menor sin autorización legal, podrías enfrentar cargos. Y eso no ayudaría a nadie. ¿Quién me denunciaría? Pablo me miró significativamente. Tu hijo, por ejemplo. Si está molesto contigo, si quiere presionarte, podría usar esto en tu contra. No había pensado en eso. Daniel podría usar mi cuidado de Lorena como evidencia de que estaba actuando irracionalmente, que mi juicio estaba comprometido. Entonces, ¿qué sugiere?, pregunté, sintiendo la desesperación crecer. Sugiero que actuemos rápido, pero correctamente. Mañana mismo presento una solicitud de custodia temporal de emergencia. Argumento que Lorena está en situación de riesgo en la calle y que tú puedes proveer un hogar seguro inmediatamente. Con suerte, un juez puede aprobar una custodia temporal mientras se procesa la solicitud completa de hogar de acogida. Y las probabilidades honestas dependen del juez. Pero tienes factores a tu favor. Eres una viuda respetable con medios económicos suficientes. Tienes una casa apropiada. No tienes antecedentes. Y Lorena claramente quiere estar contigo. Miré a Lorena. Ella me devolvió la mirada con ojos llenos de esperanza y miedo. Hazlo, dije. Presenta lo que necesites presentar. Yo haré lo que sea necesario. Pablo asintió. Voy a necesitar documentación. Tu identificación, comprobantes de domicilio, estados de cuenta bancarios, certificado médico. Todo eso lo tengo, dije rápidamente. ¿Qué más? También voy a necesitar una evaluación psicológica de Lorena. Y un informe médico completo. Tengo contactos que pueden hacer esto rápidamente, tal vez para mañana por la tarde. Lo que sea necesario, repetí. Pablo escribió algunas notas más y luego nos miró a ambas con expresión seria pero amable. Quiero que entiendan algo. Este proceso va a ser difícil. Habrá investigaciones, entrevistas, visita sorpresa a tu casa, Celina. Van a cuestionar tus motivos. Van a preguntar por qué una mujer de 68 años quiere la responsabilidad de criar a una niña de 9. Y yo les diré la verdad, dije firmemente. Que nos encontramos cuando ambas estábamos solas.
que nos ayudamos mutuamente, que ella me salvó de cometer un error terrible y yo quiero darle la oportunidad de tener una vida mejor. Es una buena respuesta, dijo Pablo. Mantén esa honestidad. No inventes historias sentimentales. Solo di la verdad. Pasamos la siguiente hora llenando formularios iniciales y firmando autorizaciones. Pablo sacó copias de los documentos que Daniel había querido que firmara, para tenerlos como evidencia si era necesario. También tomó fotografías de Lorena y mías para los expedientes. Cuando terminamos, ya eran casi las 5 de la tarde. Voy a trabajar en esto esta noche, dijo Pablo mientras nos acompañaba a la puerta. Mañana a primera hora presento la solicitud de custodia temporal de emergencia. Con suerte, tendremos una respuesta en 2 o 3 días. Gracias, Pablo, dije, sintiendo lágrimas de gratitud en mis ojos. No sabes lo que esto significa para nosotras. Eduardo era mi amigo, dijo Pablo suavemente. Y sé que él habría querido que te ayudara. Estás haciendo algo bueno, Celina. Algo que tiene sentido. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Regresamos a casa en taxi. Durante el trayecto, Lorena permaneció callada, mirando por la ventana. Podía sentir su ansiedad, su miedo de que todo esto pudiera salir mal. Va a funcionar, le dije, tomando su mano. Pablo es bueno en lo que hace. Y tenemos razón de nuestro lado. ¿Y si su hijo hace algo malo? Si trata de detenerlo. Entonces Pablo se encargará de eso también. Ya no tengo miedo de Daniel, Lorena. Ya no tiene poder sobre mí. Cuando llegamos a casa, preparé una cena simple. Sopa de verduras y pan. Comimos en silencio, ambas perdidas en nuestros pensamientos sobre lo que vendría. Después de cenar, mientras lavábamos los platos juntas, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Hola. Mamá. Era Daniel. Su voz sonaba diferente, menos segura, casi vulnerable. Daniel. Hubo una pausa larga. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Necesito hablar contigo, dijo finalmente. Sin Valeria. Sin Gilberto. Solo tú y yo. No hay nada que hablar, Daniel. Dejaste muy claro tus intenciones ayer. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. De verdad explicarte. Hay cosas que no sabes. Cosas que no pude decir frente a Valeria. Sentí curiosidad a pesar de mí misma. ¿Qué cosas? No por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa? Mañana por la mañana. Miré a Lorena, que me observaba con preocupación. Si vienes, dije firmemente, va a ser en mis términos. Lorena estará presente. Y no habrá más documentos, no habrá más presión. Solo conversación honesta. Si puedes aceptar eso, puedes venir. Otro silencio largo. Está bien, dijo Daniel finalmente. A las 10 de la mañana. Y mamá, lo siento. Por todo. Colgó antes de que pudiera responder. ¿Va a venir?, preguntó Lorena con voz tensa. Mañana a las 10. Dice que quiere hablar. Que hay cosas que necesita explicar. ¿Le cree? No lo sé, admití. Pero voy a escucharlo. Una última vez. Y luego tomaré mi decisión final sobre qué tipo de relación, si alguna, quiero tener con él. Esa noche, después de que Lorena se fuera a dormir, me senté en la sala con una taza de té, pensando en todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. 2 días atrás, yo era una mujer perdida, confundida, a punto de entregar el control de mi vida a alguien que no lo merecía. Ahora era alguien diferente. Alguien que había recuperado su voz. Alguien que había encontrado un propósito inesperado en proteger a una niña que había aparecido en el momento exacto en que ambas nos necesitábamos. A las 9:50 de la mañana siguiente, estaba sentada en la sala con Lorena a mi lado cuando sonó el timbre. Respiré profundo y fui a abrir. Daniel estaba en la puerta, solo. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. No parecía el hombre seguro y controlado de la cena. Parecía roto. Hola, mamá. Daniel. Pasa.
Entró y se quedó parado en la entrada, mirando alrededor de la casa como si la viera por primera vez en años. Quizás así era. Lorena está en la sala, dije. Como te dije, ella estará presente. Está bien. Fuimos a la sala. Lorena nos observaba desde el sofá con expresión cautelosa. Daniel se sentó en el sillón frente a nosotras, con las manos temblorosas sobre sus rodillas. No sé por dónde empezar, dijo. Por la verdad, respondí. Empieza por la verdad. Daniel respiró profundo. Valeria y yo tenemos problemas financieros. Grandes problemas. Ella invirtió nuestro dinero en un proyecto inmobiliario que fracasó. Perdimos casi $300,000. Tenemos deudas. Muchas deudas. Y los acreedores se están presionando. Sentí algo romperse dentro de mí. Entonces todo esto era sobre dinero. Sobre usar mis propiedades para cubrir tus errores. No eran mis errores, dijo Daniel rápidamente. Fueron las inversiones de Valeria. Yo no quería hacerlo, pero ella insistió. Y ahora estamos desesperados. ¿Y pensaste que la solución era robarme? No era robar. Iba a devolvértelo todo. Solo necesitaba usar las propiedades como garantía para un préstamo. Para salir del hoyo. Y luego todo volvería a la normalidad. Excepto que los documentos que querías que firmara no decían nada de eso. Decían que tendrías control total e irrevocable. Daniel bajó la cabeza. Valeria dijo que era necesario. Que los bancos no nos darían el préstamo si no teníamos control completo. Gilberto preparó los documentos según las especificaciones de ella. ¿Y tú simplemente aceptaste? No cuestionaste nada. Estaba asustado, mamá. Estoy asustado. Si no pagamos estas deudas, podríamos perderlo todo. Nuestra casa, nuestros trabajos, todo. Entonces, la solución era que yo perdiera todo. No iba a pasar eso. Yo iba a protegerte. ¿Cómo me protegiste en la cena? Presionándome, manipulándome, usando mi ansiedad en mi contra. Daniel comenzó a llorar. Lágrimas reales, no las calculadas de la cena. Lo siento tanto. No quería lastimarte. Solo estaba desesperado y Valeria seguía diciéndome que esta era la única manera y yo fui débil. Miré a mi hijo llorando frente a mí y sentí una mezcla compleja de emociones. Rabia por lo que había intentado hacer. Tristeza por ver cuánto había caído. Y algo parecido a la lástima, aunque no quería sentirla. Daniel, dije con voz firme, no voy a darte dinero. No voy a firmar documentos. No voy a rescatarte de las consecuencias de las decisiones que tú y Valeria tomaron. Lo sé, susurró. Ya no espero eso. Solo vine a pedirte perdón. Y a decirte que rompí con Valeria. Eso me sorprendió. ¿Qué? Anoche, después de que hablamos, le dije que no podía seguir así. Que lo que intentamos hacerte estuvo mal. Ella dijo que yo era un idiota por elegirte sobre nuestro futuro financiero. Así que terminamos. Daniel. Sé que no cambia nada. Sé que el daño está hecho. Pero quería que supieras que me di cuenta. Que entendí lo que estaba perdiendo. No solo tu confianza, mamá. Mi propia dignidad. Mi propia alma. Lorena, que había estado en silencio todo este tiempo, habló de repente. Va a declararse en bancarrota. Daniel la miró, sorprendido por la pregunta. Probablemente. Es la única opción que me queda. Mi mamá decía que a veces perderlo todo es la única manera de empezar de nuevo limpio, dijo Lorena. Que el orgullo es lo que nos impide pedir ayuda cuando realmente la necesitamos. Daniel asintió lentamente. Tu mamá era sabia. Lo era. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego me levanté y fui a la cocina. Regresé con un sobre que había preparado la noche anterior, después de mucha reflexión. Esto es $5,000 en efectivo, dije, entregándole el sobre a Daniel. Es un regalo, no un préstamo. No tienes que devolverlo. Es suficiente para que pagues un abogado para tu bancarrota y tengas algo para empezar de nuevo. Daniel tomó el sobre con manos temblorosas.
Mamá, no puedo aceptar esto. No después de lo que hice. Puedes y vas a hacerlo. Porque aunque estoy furiosa contigo, aunque no sé si alguna vez podremos volver a tener la relación que teníamos, sigues siendo mi hijo. Y los padres no abandonan a sus hijos, incluso cuando esos hijos cometen errores terribles. Daniel se rompió completamente. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente se calmó, se limpió la cara y me miró con ojos rojos e hinchados. Gracias, mamá. No merezco tu bondad. Probablemente no. Pero la tienes de todas formas. Ahora vete. Arregla tu vida. Y cuando estés listo, cuando realmente hayas cambiado, tal vez podamos hablar de reconstruir nuestra relación. Pero por ahora, necesito espacio. Daniel asintió y se levantó. Se detuvo frente a Lorena. Gracias por cuidar de mi mamá. Tú hiciste lo que yo debería haber estado haciendo. Alguien tenía que hacerlo, dijo Lorena simplemente. Daniel sonrió tristemente y se fue. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí como si un capítulo de mi vida se cerrara también. No sabía qué vendría después con Daniel. Tal vez encontraríamos una manera de sanar. Tal vez no. Pero eso ya no me definía. Me volteé hacia Lorena, que seguía sentada en el sofá, mirándome con esos ojos sabios. ¿Hice lo correcto?, le pregunté. Hizo lo que su corazón le dijo. Eso siempre es lo correcto. 3 semanas después, recibí la noticia que había estado esperando. El juez había aprobado la custodia temporal de emergencia. Lorena podía quedarse conmigo legalmente mientras se procesaba la solicitud completa de hogar de acogida. Pablo me llamó personalmente para darme la noticia. Celina, el juez quedó muy impresionado con tu caso. Dijo que era refrescante ver a alguien de tu edad dispuesta a asumir la responsabilidad de cuidar a una niña necesitada. Todo apunta a que la custodia permanente será aprobada en unos meses. Colgué el teléfono y fui corriendo a buscar a Lorena, que estaba en su habitación haciendo tarea. La había inscrito en la escuela del barrio y estaba poniéndose al día con todo lo que había perdido en los meses que vivió en la calle. Lorena, dije desde la puerta, con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro. El juez dijo que sí. Puedes quedarte. Legalmente. Oficialmente. Puedes quedarte. Lorena dejó caer el lápiz y corrió hacia mí. Nos abrazamos, llorando y riendo al mismo tiempo. ¿De verdad? No me van a llevar. No. Te quedas aquí. Conmigo. Esta es tu casa ahora. Y en ese momento, en ese abrazo, ambas entendimos algo fundamental. Habíamos empezado este viaje como 2 extrañas desesperadas haciendo un trato temporal. Pero nos habíamos convertido en algo mucho más importante. Nos habíamos convertido en familia. No la familia que ninguna de las dos había planeado. No la familia tradicional que el mundo esperaba. Pero una familia verdadera, construida sobre honestidad, respeto mutuo, y el reconocimiento de que a veces las personas que más necesitamos aparecen en los momentos y lugares más inesperados. Meses después, cuando los papeles de la custodia permanente finalmente fueron aprobados, organicé una pequeña celebración. Solo nosotras dos, Pablo, y algunos vecinos que se habían vuelto amigos durante este proceso. Daniel no vino. Le había enviado una invitación, pero me escribió diciendo que todavía no estaba listo, que seguía trabajando en sí mismo. Y eso estaba bien. Yo ya no necesitaba su aprobación para ser feliz. Mientras cortábamos el pastel y Lorena sonreía más brillante que el sol, pensé en aquella tarde en la plaza. En cómo una niña sin hogar me había pedido que la llevara conmigo, prometiendo que no me arrepentiría. Y tenía razón. No me había arrepentido ni un solo día. Porque a veces, las mejores familias no son las que nacen de la sangre, sino las que elegimos construir con el corazón. Y esta familia que Lorena y yo habíamos construido juntas era la más real, la más verdadera, y la más valiosa que yo había tenido jamás.